Hola a todos, soy Mike Howard y estoy aquí con Beverly Howard. Vamos a hacer un estudio bíblico. Comenzamos un viaje de 9 años. ¡Wow! 9 años. Eso es increíble. Bien, Lifewell divide la Biblia en 66 libros en un estudio de 9 años y hoy comenzamos uno de esos ciclos de 9 años. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Así que prepárense. Va a ser un gran estudio. Estamos en la sesión 1. Esto se titula Introducción. Y los versículos 1 al 13 del capítulo 1 de Marcos son nuestro pasaje focal, así que es el Evangelio de Marcos. Ahora, por supuesto, si eres cristiano y lo has sido por un tiempo, sabes que hay 4 evangelios y que el trabajo de esos evangelios es presentarnos a esta persona llamada Jesús, quien es el Mesías prometido y esperado desde hace mucho tiempo. Él es el Rey que salvaría al pueblo de Dios de sus pecados. Eso es lo que Gabriel anunció a María. Él es tanto el Hijo del Hombre de la línea de David, el Rey David, como, por supuesto, el Hijo de Dios. Entonces, los evangelios, los 4, nos presentan a este maravilloso Mesías, Jesucristo. Entonces, los evangelios se llaman evangelios porque esa palabra griega se traduce como evangelio o es la palabra griega evangelio. Se traduce como buenas noticias. Y sabemos que los 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas son muy similares en la forma en que describen a Jesús y su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, y debido a que son tan similares, se les llama evangelios sinópticos o similares o los mismos evangelios. Ahora, Marcos, comenzando hace unos 150 años, ahora al principio, hace 1500 años, se creía que Mateo era el primer evangelio, pero desde entonces, hemos llegado a entender que en realidad Marcos fue el primer evangelio escrito. Así que buenas noticias, estamos estudiando el primer evangelio de los 4. Mateo fue escrito primero, basándose principalmente en testimonios de testigos presenciales del apóstol Pedro, mientras Pedro y Marcos estaban en Roma. Sin embargo, Mateo y Lucas utilizaron el material de Marcos y lo complementaron con fuentes adicionales de testigos presenciales. Lucas, al comienzo de su evangelio, dice que salió a buscar todas las diferentes fuentes que utilizaría en la escritura del libro de Lucas. Entonces, sinóptico significa que gran parte es lo mismo. Entonces, el 91% de los versículos de Marcos se pueden encontrar en el libro de Mateo. ¡Wow! Eso es mucho. Eso es mucho. ¿De acuerdo? El 53% de los versículos de Marcos se pueden encontrar en el libro de Lucas. De los 665 versículos totales que se encuentran en el libro de Marcos, 600 de ellos aparecen de alguna forma en Mateo o Lucas. Y esas estadísticas provienen de la Biblia de Estudio Sondervid, la introducción al Evangelio. Así que les creo. Entonces, en cuanto a la cronología de los Evangelios, tanto Pablo como Pedro están en Roma en los años 60, es decir, en el año 60 después de Cristo. Sin embargo, ambos fueron asesinados hacia finales de los años 60 por el emperador Nerón, ya que culpó a los cristianos y a los judíos por el gran incendio que hubo en Roma. Entonces hubo mucha persecución que estalló alrededor del momento en que Marcos escribió este evangelio. Se cree que los 3 evangelios sinópticos fueron escritos en los años 60 o tal vez a principios de los años 70. Sin embargo, se cree que Juan, que es muy diferente a los evangelios sinópticos, fue escrito en los años 80. Entonces, finales de los años 60, principios de los años 70, ese es el periodo de tiempo. Y realmente de lo que estamos hablando aquí es cómo encajan estos evangelios en el nacimiento de la iglesia, el nacimiento del cristianismo. Bien, entonces Jesús nació, reiniciamos nuestros calendarios, nació alrededor del año 0, tal vez más 3 o más 4, no lo sabemos con certeza. Fue crucificado después de vivir 33 años, así que fue crucificado en el año 33 o algo así de C. Y luego las primeras iglesias creadas por los apóstoles, incluyendo a Pablo con sus viajes misioneros, comenzaron entre el año 33, que fue cuando Cristo resucitó, y el año 70 después de Cristo. Así que ese es un periodo de la historia de las iglesias. Nerón comienza su persecución, como mencioné antes, y los evangelios son escritos alrededor de la misma época. Poco después,
Los judíos se rebelaron y Roma destruyó Jerusalén. Eso fue en el año 70 después de Cristo. No fue hasta entonces que el Imperio Romano realmente comenzó a ver a los cristianos como diferentes de los judíos. De acuerdo, hasta ese momento eran vistos como una especie de secta del judaísmo. Pero una vez que Roma destruyó Jerusalén, el cristianismo se volvió lo suficientemente diferente como para que los romanos, todo el Imperio Romano, comenzaran a llamar a estas personas cristianos. Me resulta muy interesante que Jesús dijera que todo esto sucedería en una generación, y sabemos que la Biblia dice que se prometen 3 puntuaciones y 10, que son 70 años. Entonces, desde el momento de su nacimiento hasta el momento en que Jerusalén fue destruida y la iglesia fue considerada realmente como la iglesia por personas no judías, pasaron 70 años. Todo sucedió en una vida. Es algo increíblemente rápido. Dios lo hizo deprisa. No con prisa, pero lo hizo rápidamente. Bien, entonces, ¿quién era Juan Marcos? Él es quien creemos que escribió este evangelio. Vivía en Jerusalén. Lo descubrimos en el capítulo 12 de los Hechos. Hay una historia cuando Pedro sale de la cárcel, va y llama a la puerta de María, que es la madre de Juan Marcos. Así que sabemos que Pedro conocía a Juan Marcos desde entonces. También es primo de Bernabé, y descubriremos un poco más sobre eso. En el capítulo 4, versículo 10 de Colosenses dice que es el primo. Él lo hace. Desafortunadamente para Marcos, tiene una pequeña mancha negra en su nombre. De hecho, fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero llegaron hasta el territorio de Panfilia, y Juan Marcos decidió que quería irse a casa, así que lo dejó, y eso enfadó a Pablo, y eso sucedió aproximadamente entre el año 48 después de Cristo y el capítulo 15 de los Hechos. Entonces, en el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, esto demuestra que puedes hacer una cosa mal. Pablo se enfadó mucho porque Bernabé quería pedirle a Juan Marcos que fuera con él en el segundo viaje, y Pablo se negó rotundamente a tener algo que ver con él nuevamente porque lo abandonó la primera vez. Barnabás tomó a Juan Marcos, fueron a Chipre, y luego Pablo tomó, creo, a Silas y partió en su segundo viaje misionero. Bueno, pero años después, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, hacia el final de su vida, él pide que Marcos venga a verlo. Eso está en su último libro, 2 Timoteo. Y Pedro dice que está en Roma con Marcos y la primera carta de Pedro. Así que Juan Marcos se convirtió en una persona muy importante en esa parte de la historia temprana de la iglesia y quien mejor preparado porque pasó mucho tiempo con Pedro. De hecho, ¿de dónde obtuvo Marcos toda su información? Popeus, quien es un anciano de la iglesia primitiva a finales del primer siglo, dice esto acerca de Marcos. Marcos ni escuchó al Señor ni lo siguió. En otras palabras, él no fue uno de los 12 discípulos originales, pero se basó en Pedro para toda la información que puso en su evangelio. Entonces fue de Pedro. Entonces la lección se llama Introducción. Ahora sabemos que Marcos y luego más tarde Mateo, Lucas y Juan nos presentan a este Mesías llamado Jesucristo. Pero cada uno de esos evangelios también nos presenta a una persona que introduce a Jesús en su ministerio. Y tú lo ves como un cambio de mando o la entrega del mazo. De hecho, yo lo veo de esta manera. Juan, el Bautista, va a pasar el testigo a Jesús. El antiguo pacto va a llegar a su fin y el nuevo pacto va a comenzar. Esto es algo importante. En la gran línea de tiempo de la humanidad, este es un momento clave. Este es un momento en el que el antiguo pacto se va a entregar a un pacto más hermoso con Cristo. Así que vamos a ser anunciados. Vamos a comenzar en el versículo 1 y llegar hasta el 13. Algo bueno es una buena noticia y algo nuevo porque es noticia. El comienzo de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así es como Marcos comienza su evangelio. No se anda con rodeos. Simplemente te lo dice de frente. Este es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego continúa diciendo, al igual que todos los 4 escritores de los evangelios, nos cuenta cómo comienza el ministerio de Jesús, y comienza a través de la persona de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Interesante, como está escrito en el profeta Isaías,
enviaré a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino. Él será una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Así que Juan el Bautista tiene dos trabajos. El primer trabajo es preparar los corazones de las personas para la venida del Mesías. Y el otro trabajo es señalar a las personas hacia el Mesías cuando aparezca en escena. Y Juan hace ambos de manera maravillosa. En Isaías capítulo 40 versículos 3 y 9, en el versículo 3, dice que Juan va a preparar el camino del Señor. Va a volver los corazones de los hijos hacia los padres y los corazones de los padres hacia los hijos. Isaías capítulo 40 versículo 9 dice que entonces Él va a anunciar las buenas noticias. Isaías dice esto: se va a levantar y va a decir: aquí está tu Dios. Qué gran cosa poder decir. Una vez tuve la oportunidad de presentar al CEO de nuestra empresa en una gran reunión y estaba realmente muy nervioso por eso. Pero mi trabajo era simplemente ser como el acto de apertura o preparar el escenario realmente para presentar al CEO. Bueno, Juan el Bautista se toma ese papel muy en serio, y mientras Jesús pasa en el Evangelio de Juan, él dice: mira, ahí va el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hace un gran trabajo al decirle a todos que aquí está su Dios. Y así, en el versículo 4, Juan el Bautista aparece en el desierto y predica el bautismo en el río Jordán. Así que este es un bautismo diferente al bautismo del Espíritu que Jesús trae más tarde. Él dice que el bautismo es superior a la penitencia para el perdón de los pecados. Juan en realidad está realizando su bautismo en el mismo lugar exacto donde Josué llevó a los israelitas desde el desierto a la tierra prometida. Sí. Entonces, Juan el Bautista está bautizando a estas personas en el mismo lugar donde está a punto de bautizar a Jesús, y Jesús llevará a las personas reales, las personas del nuevo pacto, desde el desierto del pecado, hacia la tierra prometida del cielo. Así que esto es realmente genial que Él esté allí haciendo esto. Las personas que sabían que eran pecadores. Ahora esto es bastante genial. Las únicas personas bautizadas por Juan el Bautista son aquellas que acudieron a Él porque sabían que eran pecadores. Algunos de los líderes religiosos salían para averiguar qué estaba pasando, pero no estaban allí para ser bautizados porque no creían tener ningún pecado. Dice que toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén salieron a él, Juan el Bautista, confesando sus pecados. Fueron bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Esta es una de las formas en que Juan preparó los corazones de las personas. Les habló acerca de su pecado. Se sintieron convictos de sus pecados y luego estuvieron listos para ser perdonados por sus pecados. Así que realmente preparó el escenario para Jesús. Era como una luz para el profeta. Juan vestía ropa hecha de pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel. Bueno, cariño, si vuelves a Primeros Reyes, algunas personas vieron a este hombre con pelo de camello, un abrigo o túnica, llevando un cinturón de cuero, y les dijo algunas cosas sobre el rey para que fueran a decírselo al rey. El rey dijo, como era él y ellos le dijeron, él dice: oh, bueno, eso fue fácil. Ese es Elías el profeta. Así que Juan el Bautista se vestía y se comportaba como Elías el profeta, y por supuesto, estaba en el espíritu de Elías. Prepárense para el Mesías, dice Juan. Este era su mensaje. Así que si quieres saber el mensaje que Juan el Bautista predicó, aquí está. Está en el versículo 7. Juan dice esto. Él dice: después de mí. Así que ya está señalando al Mesías. Después de mí viene aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Entonces él dice: después de mí, estoy aquí para bautizarlos en agua, pero va a venir uno después de mí. Él está hablando del Mesías, que no solo es más poderoso sino también más digno de hacer el bautismo. Y luego él dice esto: solo te bautizo con agua, lo cual básicamente te limpiará de pecados por un tiempo, porque volverás a tu vida y tarde o temprano volverás a pecar. Pero este Jesús, este Mesías, te bautizará con el Espíritu Santo, y eso será un bautismo eterno y cambiará tu corazón. Entonces se prepara el escenario para Jesús el Mesías. Así que Marcos va a cambiar su enfoque aquí. Ahora que nos ha contado todo sobre Juan, va a decir: en ese momento Jesús vino de Nazaret en Galilea, que es donde, por supuesto, creció, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Es interesante que Jesús haya elegido ser bautizado. Siempre me he preguntado por qué Jesús le dijo a Juan
Juan que necesitaba ser bautizado. Y creo que es porque Jesús necesitaba para ser el Mesías, para morir por nuestros pecados. Jesús tuvo que someterse a la ley, y para estar bajo la ley, tuvo que ser bautizado en el agua del río Jordán. Él había pasado por ese agua de la misma manera que los israelitas. Mi opinión, gracias. Este fue un signo prometido a Juan. Entonces, cuando Juan bautizó a Jesús, aunque eran primos y probablemente se conocían de varias cosas familiares, Juan el Bautista había estado en el desierto durante probablemente 20 años, tal vez 15, ¿de acuerdo? No he visto a Jesús en mucho tiempo. Y sabes, no sé qué pensó cuando vio a Jesús, pero cuando vio lo que sucede a continuación, supo exactamente quién era Jesús. Justo cuando Jesús estaba saliendo del agua después de ser bautizado, Juan el Bautista vio que el cielo se abría y el Espíritu descendía sobre Jesús como una paloma. Y luego una voz vino del cielo diciendo: Tú eres mi Hijo, a quien amo contigo. Estoy muy complacido. Y leemos en los otros evangelios que Juan dijo: Dios me dijo de antemano que cuando eso sucediera, ese sería el Mesías elegido. Así que supo en ese mismo momento que Jesús era el Mesías. Y luego 42 veces en el evangelio, que es bastante corto, ¿de acuerdo? Y Marcos avanza en la narrativa, como descubriremos en las próximas semanas. Esta es la primera vez que lo dice, pero lo dice otras 41 veces más. Él dice que inmediatamente el Espíritu envió a Jesús al desierto, y allí Jesús estuvo durante 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con animales salvajes y ángeles lo atendían. Así que Jesús, al salir del agua, ahora tiene el testigo. Se lo ha dado Juan. Juan pasó el mandato. Es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es un cambio enorme en la línea de tiempo de la humanidad. Y ahora Jesús comienza su ministerio y lo comienza con una gran tentación. Entonces resumamos al Mesías. Por supuesto, en los 4 evangelios es presentado por el bautismo. Jesús toma el control del antiguo pacto y cumple perfectamente los requisitos de la ley. Porque hace eso, entonces puede morir en la cruz siendo perfecto y nosotros podemos tener nuestros pecados siendo imperfectos ya que somos perdonados. Él es el Cordero perfecto e inmaculado que murió por nosotros. Y esto va a comenzar. Este bautismo va a dar inicio a su ministerio terrenal de 3 años y medio que eventualmente terminará en la cruz. Y hace el nuevo pacto de gracia, no la ley, a través de la fe que comienza con esa muerte y resurrección. Entonces, el antiguo pacto que le fue entregado por Juan el Bautista estaba defectuoso y nunca iba a poder hacer a nadie justo. Él entrega ese pacto a Jesús, quien luego lo cumple y luego muere para que podamos ser salvos a través del nuevo pacto, que es un pacto de gracia. La gracia de Dios a través de la fe en lo que Jesús hizo. ¡Qué hermosa es esa historia! Eso no es solo una buena noticia, es una gran noticia. Entonces, pero luego surge la pregunta y siempre me ha molestado. ¿No podría Dios haber traído a Jesús a escena sin Juan el Bautista? Quiero decir, después de todo, cuando nació, los ángeles lo anunciaron a los pastores. Los sabios vinieron a adorarlo. ¿Realmente Dios necesitaba tener a Juan el Bautista allí? Y fue tan importante que los 4 evangelios escribieron sobre ello. Así que echemos un vistazo más de cerca porque no tiene sentido para mí en la superficie. Pero no hay nada en la Biblia que no esté allí por una razón. Entonces, ¿por qué Dios necesitaba o por qué quería a Juan el Bautista? Bueno, en primer lugar, lo quiere y lo necesita hasta el punto de que comienza a prometer a Juan el Bautista desde Isaías. Y los últimos versículos del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías son una promesa de que Juan el Bautista será el próximo profeta que verán. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, 400 años de silencio, y luego Malaquías dice: la próxima voz que escucharás será la de Elías,
Juan el Bautista. Hubo una concepción milagrosa. ¿Recuerdas que la madre de Juan el Bautista no podía concebir y luego el padre no lo creyó? Así que él estaba mudo. Exactamente, estuvo mudo hasta que nació. Todo eso sucedió en el capítulo 1 de Lucas. Los 4 evangelios cuentan esta historia sobre Juan el Bautista. Y luego Jesús es bautizado por Juan. Y luego Juan dice esto acerca de... Jesús dice esto acerca de Juan. Él dice, entre todos los hombres nacidos de mujeres, él es el más grande. Ahora llegaré a eso en solo un segundo. Jesús está haciendo una declaración importante sobre Juan el Bautista. Creo que es importante que profundicemos en ello. Entonces Jesús va a explicar el papel de Juan. Él ha predicho y preparado Lucas 27, 26. Pero, ¿qué saliste a ver? Y está hablando de las personas que salieron a ver a Juan el Bautista. ¿Saliste a ver a un profeta? Sí. Les digo, vieron a un profeta, pero vieron más que solo a un profeta. Porque recuerda, su trabajo era allanar el camino, preparar para el Mesías y luego presentar al Mesías. Este es aquel del cual está escrito: enviaré a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino antes que tú. Ahora mira, él dice esto, te digo esto, y esto es Jesús hablando a muchas personas que antes eran discípulos de Juan el Bautista. Él dice, te digo esto, entre los nacidos de mujeres, ¿qué somos todos nosotros? Está bien, no hay nadie que sea mayor que Juan el Bautista. Vaya, espera un segundo. Tiempo muerto. Acaba de elevar a Juan el Bautista por encima de mucha gente. Y Juan el Bautista, sabemos que no era perfecto, ¿de acuerdo? Pero Jesús dijo, de todos los que han nacido, este tipo es el más grande. Bueno, wow, eso fue todo un cumplido. Pero mira lo que dice a continuación. Sin embargo, el que es el menor en el reino de Dios es mayor que él. ¿Realmente estaba hablando de Juan el Bautista como persona? Sí y no, lo estaba, pero mira lo que dice. El que es el menor en el reino de Dios es mayor que él. Esto es lo que dijo. Él dijo, nadie que haya nacido fue lo suficientemente bueno, el mejor de los mejores, el mejor de los mejores. Nunca pudieron ser considerados justos por su vida sin pecado porque todos han pecado. Entonces, por grande que fuera Juan el Bautista, aún no podía entrar al cielo basado en sus buenas obras. Pero mira lo que dice acerca de las personas que estaban en el reino de los cielos. El menor en el reino de Dios es mayor que él. Y eso significa que aquellos que entraron en el reino de Dios por fe, no por lo que hicieron, sino por lo que Cristo hizo, incluso los más pequeños, estarán en el reino de Dios. Pero cualquiera que intente entrar en el reino de Dios a través de la ley fracasará. Eso no significa que Juan el Bautista esté en el infierno. Solo significa que, por bueno que fuera, eso no iba a llevarlo al reino de Dios porque ese pacto falló. Muy interesante. Juan representa el fin del antiguo pacto. Cuando digo traspaso del testigo, cambio del mandato, entrega del mazo, eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí en Mateo capítulo 11, 13, 14. ¿Hasta qué punto en el tiempo profetizaron todos los profetas de la ley? Hasta Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Toda la ley, todos los profetas nos señalaron, nos prepararon para el Mesías, señalaron a el Mesías, nos habló del Mesías, todos los profetas, toda la ley, todos los libros de Moisés, todo en el Antiguo Testamento nos preparó. Así que no fue solo Juan el Bautista, fue la ley y los profetas quienes nos prepararon hasta el último profeta, que fue Juan el Bautista. Y si estás dispuesto a aceptarlo, Juan era y es el Elías que había de venir. Entonces, Juan representa el fin del antiguo pacto. El antiguo pacto entonces era prepararnos e introducirnos al Mesías que se ha convertido. Nuestro nuevo pacto por su sangre.
porque la ley, el antiguo pacto, fue dado a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús resume todo esto cuando habla con ellos. Después de resucitar de entre los muertos, Él está caminando por el camino a Emaús y por estos dos discípulos, y están simplemente molestos porque no sabían que Él había resucitado de entre los muertos. Y Él les habla y les dice, comenzando con Moisés, que es la ley y los profetas. Así que todo lo que debían hacer, lo cual era prepararnos para el Mesías. Él dice todo, Él pasó por toda la ley y todos los profetas y les explicó lo que se dijo en todas las escrituras acerca de quién, acerca de Él mismo. Todos ellos los prepararán para mí. Eso es lo que les dijo, y se emocionaron mucho por eso. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, la ley, que es el agua del río Jordán, ahora es reemplazada por el Espíritu. La ley preparó a los judíos para el Mesías, pero Jesús ha traído al Espíritu que ahora, la tarea del Espíritu es convencer del pecado y el Espíritu atrae a las personas hacia Él. Antes de la ley, no matarás, no cometerás adulterio. Todas esas cosas estaban allí para condenar a las personas, para mostrarles su condición pecaminosa. Pero ahora que tenemos el Espíritu, ya no es tarea de la ley condenar el pecado. La ley ha terminado, es cosa del pasado. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y a los Gálatas. Él sigue y sigue en todo el libro sobre no volver a la ley. La ley es cosa del pasado. La ley ha terminado. La ley era el antiguo pacto. Estás bajo un pacto diferente. Bueno, ahora el Espíritu es quien nos convence de nuestro pecado y nos acerca al Señor. En palabras de Juan, así es como Juan ve las cosas después de que Jesús sale del agua. Cuando sus discípulos dicen, entonces ahora ¿qué se supone que debemos hacer? Y Juan dice esto. Lo has visto. Él es el Mesías. No soy digno. No soy poderoso. Él debe crecer y yo debo disminuir. Y Juan está testificando acerca del antiguo pacto. El antiguo pacto debe disminuir y el nuevo debe aumentar. Jesús es el portador, el autor del nuevo pacto. Por eso Dios quería a Juan allí. Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él pasó el testigo, no solo a otro profeta, sino al Mesías, a su Hijo, no para más del Antiguo Pacto, sino para un nuevo pacto. Oren conmigo. Padre Dios, este es un momento crucial en la historia de la humanidad. Diste la ley a Moisés para crear un pueblo y en ese pueblo demostraste a todos que ninguno de nosotros puede cumplir tu ley perfecta. Y así enviaste a tu Hijo porque ese era el plan y Él cumplió tu ley. Pero luego Él murió. Un cordero perfecto sin mancha fue sacrificado para que por fe podamos ser perdonados. Y ahora, Padre, tenemos una relación contigo que no se basa en cómo cumplimos la ley. Sería inútil, pero Padre, solo por el sacrificio de tu Hijo en la cruz y a través de su ministerio, a través de su vida en esta tierra, ahora somos perdonados por fe y por tu gracia. Y Padre, eso no solo es un nuevo pacto, eso es una buena noticia. Así que gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, te emocionarás mucho a medida que avancemos en Marcos porque Él no se guarda nada y no se queda en ningún lugar por mucho tiempo. Se mueve a un ritmo realmente rápido. Así que únete a nosotros la próxima semana para la sesión número 2. Hasta entonces, cuídense, sepan que los amamos. Adiós. Dios los